Creo que la riqueza más grande que podríamos compartir con alguien más es la verdad eterna de la palabra de Dios. Esta verdad eterna puede salvar, puede transformar, puede afectar eternamente a una persona. Y creo que es una gran bendición y privilegio que el Señor nos ha dado el poder hablar de ella y escuchar a ella. Su palabra es eterna, dice en la Escritura, de que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Es eterna, es un fundamento que es eterno. Quisiera, hermanos, antes de comenzar, hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro Dios que, como hizo Él con sus discípulos, nos abra las Escrituras. Padre nuestro, y Dios y Rey, gracias, Señor. Gracias por este regalo tan especial, el escucharte a ti, Señor, por medio de tu palabra escrita. Escucharte de una manera entendible, Señor, legible, comprensible para nosotros, los mortales, los pecadores, los que en otro tiempo fuimos necios, Señor. Tú has querido revelarte a nosotros por medio de tus palabras escritas con tu espíritu hacia nuestros corazones. Y por eso, Señor, dirigiéndome a ti en nombre de Jesucristo, te pido que nos abras las Escrituras, que nos abras el entendimiento, que nos dé, Señor, comprensión de tu eterna verdad y por ella, Señor, ser salvado, ser vivificado, ser transformado, Señor. Esto te pido, Padre nuestro, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos, capítulo 119. Salmo 119, leemos los versículos del 1 al 8. Leemos, dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú, diciéndole el salmista a Dios, has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Luego dice el 5, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Amén. Este es un precioso salmo. En realidad es el capítulo más largo de la Biblia. Obviamente es el salmo más largo del libro de Salmos. Tiene 176 versículos. Está dividido en 22 estrofas. Estas 22 estrofas están representadas por una letra del alfabeto hebreo. El día de hoy hemos leído la estrofa que está representada por la letra Aleph en el alfabeto hebreo. Esta es la primera letra de este alfabeto. Originalmente, es decir, en los escritos en hebreo, cada verso comienza con esta letra Aleph. Y algunos incluso terminan con esa letra Aleph. Es un poema o una canción hermosamente adornado en forma de acróstico, es decir, lo adornan con el principio de la letra que van a utilizar. Es hermoso. Y no basta con una hermosura estética. El salmista le dio una hermosura la cual trasciende la eternidad. Sabemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró a este hombre a escribir de esta forma, a cantar esta canción.
El Espíritu Santo entonces inspiró a un hombre a escribir de una manera linda, estética, agradable a la vista y al oído, pero más que eso, a escribir palabras que trascenderían no solo en este mundo, sino hasta la eternidad. Aquí vemos entonces a un hombre que está como contemplando con mucha maravilla algo que parece ser realmente sublime y precioso. Él parece que está hablando de algo que es tremendamente grande y hermoso, de tal forma que él comienza diciendo: cuán felices o cuán bienaventurados son aquellos que andan conforme a estas palabras. Él llama feliz, es decir, bienaventurado, como lo leí en esta versión, a aquel que vive en sintonía, que vive de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Así le llama a él. Para él es una persona realmente dichosa, aquella que vive conforme a la Biblia, conforme a la ley de Dios. Con esa maravilla entonces contempla, a través de los ojos de la fe, contempla la santa palabra del Señor. Para seguir a modo de introductorio, he visto, alguna crítica que han tenido acerca de este salmo. Este salmo ha sido criticado por el hecho de darle, digámoslo así, tanta relevancia a la palabra del Señor. Y los críticos de este salmo dicen que cómo es posible que una persona, en lugar de dirigir sus alabanzas a Dios, las dirija a la Biblia. Sin embargo, podemos hacernos una pregunta bastante natural y podríamos cuestionarnos esto. A ver, seguramente un poeta al que escribe poemas, una persona viene y elogia su poema, ese poeta no se va a sentir ofendido porque elogian su poema y no a él directamente. ¿Por qué? Porque realmente salió del poeta aquel hermoso poema que la gente le gusta, que la gente elogia. Probablemente algún músico escribió una letra muy hermosa y le gustó a la gente, y la gente podría haberse olvidado de aquel escritor, de aquel compositor. Pero si aquel compositor sabe que la gente amó esa canción, probablemente se va a sentir feliz. No estoy queriendo decir yo entonces de que vamos a olvidarnos de Dios y solo veamos su palabra. Solo estoy tratando de llevarlo a un punto extremo para que entendamos de que realmente Dios es tremendamente alabado cuando nosotros reconocemos la grandeza de la palabra de Dios, su excelencia, y la alabamos. Porque realmente su palabra es su sabiduría, es su santidad, es su excelencia, es su perfección plasmado a través de palabras legibles que encontramos en la Biblia. El Salmo 119 le da una tremenda exaltación, bien merecida, a la palabra del Señor. Usa palabras como la ley de Dios, como la palabra de Dios, como el testimonio de Dios. Los usa como sinónimos, refiriéndose todo a lo que Dios inspiró y nos dejó en la Escritura. En este primer salmo, en esta primera estrofa vamos a ver una división, digámoslo así, tal vez un poco marcada, ¿no? En esta estrofa de 8 versículos. La primera parte de estos 8 versículos van desde el versículo 1 al 4. Y la segunda parte podemos verla desde los versículos del 5 al 8. La primera parte he querido titularle de esta forma, que es la perfecta y santa ley que exige ser guardada. Pues la ley de Dios exige ser guardada. Y la segunda parte le he titulado el clamor de un pecador que anhela la justicia de Dios. Este sermón le he titulado Tu justicia es mi dicha, precisamente por el anhelo ardiente que este hombre muestra, deseando vivir en la justicia de Dios. Comencemos con la primera parte, versículos del 1 al 4 leemos.
Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Perdón. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, es decir, los caminos del Señor. Y luego dice en el 4, rotundamente, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. No con pereza, con diligencia. Aquí es una gran felicidad la cual el salmista está mostrando. Es una dicha inmensa, una dicha muy grande. Es decir, por parte de aquel que anda en los mandamientos de Dios. Esa persona que vive obedeciendo la palabra del Señor es una persona muy dichosa. Es una persona que ha experimentado la bendición de Dios no solamente en su alma, sino en toda su vida. Vamos a ver en Deuteronomio 28, del 1 al 6. Dios habla de estas bendiciones. Deuteronomio 28, del 1 al 6. Quiero que veamos cómo Dios, a través de su palabra, hace notar claramente de que realmente es una tremenda y eterna bendición andar en su palabra, conforme a su mandamiento. Dice en Deuteronomio 28, del 1 al 6, dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Podemos seguir leyendo más en este capítulo. Pero realmente Dios hace ver, le hizo ver a los israelitas, aún en el desierto, la tremenda bendición que es andar conforme a su sabiduría, que es caminar conforme a lo que Él dice que debe ser nuestro andar, conforme a su estándar, conforme a su santidad. Él nos lo deja ver a nosotros a través de la palabra. Vemos entonces que el salmista, volvemos al Salmo 119, en el versículo 4 dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Y volvemos de nuevo a Deuteronomio, pero en este caso es el capítulo 4, versículo 5. Porque realmente la palabra del Señor, la ley del Señor, exige que ha de guardarse. Deuteronomio 4:5 dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor me ordenó. Dice, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Entonces la palabra del Señor dice de sí misma y nos dice a nosotros, deben cumplirla. Deben obedecerla. Pues la palabra del Señor no dice, qué bueno es que me obedezcan, sino obedezcan. Qué grandes bendiciones siguen aquellos que andan conforme a la palabra del Señor. No solo dice eso, sino anden conforme a la palabra del Señor. En todas las eras, entonces, a toda la humanidad, sea a través de la revelación especial de la Escritura o a través de Dios haber grabado la ley suya en la conciencia de los seres humanos que creó conforme a su imagen, Dios exige que ha de obedecérsele. Dios manda que se le debe obedecer.
Aún hoy, nosotros, tremendamente, ¿verdad? Los cristianos experimentamos una gracia sin igual, un cumplimiento extraordinario de las promesas y las profecías de Dios a través de Jesucristo. Y hasta hoy hemos sido eternamente bendecidos con este cumplimiento y con esta promesa. Pero aún así, Dios sigue mandando a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan, ¿verdad? Sigue hablando a través del mandamiento, pero abriendo las puertas de la gracia a través de Cristo. Obediencia, vemos en la Escritura, y no cualquiera, sino como dijo el salmista, de todo corazón o con todo el corazón. Una obediencia entonces, es decir, una total e íntegra entrega y disposición de hacer la voluntad de Dios. Estoy intentando a través de esta primera parte de esta estrofa, y en verdad lo estoy intentando, poner el estándar de Dios. Esto es la exigencia de la santidad y de la justicia de Dios. La absoluta obediencia a su santo mandamiento. Esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. La palabra de Dios en la vida de alguien, entonces, esta persona que es bendecida y es bienaventurada, viene la palabra de Dios y produce esa paz, esa convicción y esa seguridad que no es posible recibirlo en este mundo con otra cosa. Nos hace andar entonces como de día, claramente, conociendo un camino claro. Romanos 13:13 dice, leo, andemos como de día honestamente. Y luego dice que es no andar como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Es decir, no andando fuera de la voluntad del Señor, fuera del mandamiento del Señor. El estándar del Señor es este. Esta es mi palabra, ha de obedecerse. Dios nunca lo hizo, ni nunca lo hará, va a rebajar su estándar de justicia para hacerlo más alcanzable a nosotros. No va a ser posible, pues Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser infinitamente justo y santo. Todo esto, mis hermanos, no solo nos parece, sino que realmente es imposible de alcanzar por nosotros. Esta bienaventuranza parece que no la podemos alcanzar. Y la noticia es, no podremos. No lo vamos a lograr. Digo, como dijo Pablo, en la carne. Es decir, el hombre carnal, el hombre que trata de andar conforme a su propia justicia, a su propia fuerza, a su propio entendimiento. Porque es importante aclarar, nuestro entendimiento, nuestra justicia, nuestras fuerzas son tan malas, voy a decirlo, porque ni siquiera voy a decir que son poquitas o son bajas. Porque dice el profeta Isaías que aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia para el Señor. Nuestras mejores obras. Es por eso entonces que vemos al salmista reconociendo tal cosa. Él no había sido obediente, como ninguno de nosotros acá. Él no había podido cumplir con ese estándar. Ni tampoco había nacido con el entendimiento de realmente cuál es la justicia de Dios. Sus palabras lo muestran así. Las palabras del salmista nos hacen ver de que realmente él no podía. Eso nos lleva al siguiente punto que vemos en este salmo, en esta parte del salmo. Versículos del 5 al 8 dice: ojalá
Así dice el salmista. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus testimonios. Cuando trato de hacer ver de que la justicia de Dios es nuestra dicha, estoy viendo un hombre acá, sí, dándose cuenta que es un pecador, pero a la vez anhelando grandemente esa justicia. Yo sé que yo no puedo alcanzarla, yo sé que yo no puedo, pero yo quiero, Señor. Yo sé que no puedo, pero cuánto amo esa justicia. Me encanta meditar en ella de día y de noche. Amo ver tus mandamientos y en ellos contemplar la extraordinaria grandeza de tu justicia, de tu santidad, de tu perfección. Él dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Es un deseo que le consume. Él sabe que él no puede, pero él está suplicando tenerla. En los versículos entonces del 5 al 8 vemos a este hombre con una actitud humilde que reconoce que necesita y que además anhela la justicia de Dios. Esa justicia que se revela a través de su palabra. Él desea andar como agrada a Dios. Andar conforme al agrado de Dios. Él lo desea. Esa palabra, ojalá, no sé cómo salen sus versiones, pero ese ojalá con exclamación nos habla de la necesidad que él sentía y que además sabía que tenía en él. Una necesidad tan grande que él no podía suplir. Y por eso su exclamación, su grito era, ojalá fueran afirmados mis pasos, mis caminos. Ojalá mi vida fuera conforme a esa hermosa y eterna justicia tuya, Señor, porque sé que soy un pecador. El estándar de Dios es altísimo, ¿verdad? La santidad de Dios es inalcanzable. La justicia de Dios es imposible de igualar. Nunca nadie podría alcanzar la justicia de Dios por sí mismo. Pero aún así Dios exige, obedezcan. Este hombre suplicaba. Y suplicaba era la intervención de Dios. Si hay algo que debemos saber es que el conocimiento de su voluntad y el poder para llevarla a cabo son solamente por gracia. Este hombre estaba suplicando a este Dios eterno, el cual encontramos en la Escritura, estaba pidiéndole a él que tuviera misericordia de él. Y estaba realmente reconociendo la gracia del Señor. Él estaba realmente mirando a un Dios justo, perfecto, santo, pero a la vez lleno de gracia y de bondad. Había conocido un Dios que sabía que podía intervenir en la vida de una persona para llevarlo hasta su camino de justicia. Es decir, aún en medio de su frustración por no poder vivir conforme a la rectitud de la ley de Dios, él había reconocido a un Dios que está lleno de gracia y de amor. Y que a través de esa gracia, él podía y puede llevarnos hasta su estándar de justicia. Y hablo de gracia, pues en el versículo 7, en el Salmo 119, 7 dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios.
Él realmente está reconociendo la intervención bondadosa y amorosa de Dios en su vida. Y sabe que sin la intervención bondadosa y amorosa de Dios, no será posible vivir conforme a Dios. Entonces estamos viendo un hombre lleno de fe, a un hombre sensible a Dios, sensible a su justicia, sensible a su juicio y sensible a su gracia y a su amor. Realmente conocía a Dios este hombre. ¿Conocemos a Dios? Nos preguntamos. ¿Conocemos a Dios? Porque Dios es tanto justo como lleno de bondad y de amor. Por eso Él decía, te daré gracias. Nosotros damos gracias es cuando recibimos algo precisamente por gracia. Cuando alguien nos hace un favor, gracias, decimos. Cuando alguien nos ayuda de alguna forma, gracias. Nosotros precisamente no estamos pagando en ese momento, sino es por pura gracia que lo hacen. Nosotros no tenemos más sino que decir gracias, muchas gracias. Este hombre estaba reconociendo la gracia del Señor y él decía, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Esta justicia se recibe por fe. Ya vemos que es imposible para nosotros, ¿verdad?, alcanzarla, vivirla de una forma de que fui yo quien pude escalar hasta el nivel de la justicia de Dios. Y nos damos cuenta que no fue posible para nosotros. Y ahora vemos en la Escritura que esta justicia, en realidad, solamente podemos recibirlo como un don gratuito y amable de parte de Dios. Romanos 3, 21 al 24. Esta justicia la recibimos por fe en Cristo Jesús. Dice, pero ahora, aparte de la ley, estamos hablando de la ley, ¿verdad? Dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra del Señor, es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, como dice en Juan, ¿verdad?, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Esta gracia, la cual con tanto amor, es decir, es como que Dios amorosamente, con todo el inmenso y eterno amor que tiene en su corazón, haya decidido salvar por medio de Jesucristo al haberlo enviado como hombre a la tierra, haber vivido perfectamente toda la ley de Dios. Él sí fue y es bienaventurado. Al haber obedecido todos y cada uno de los mandamientos de Dios el Padre. Y no solo eso, sino al haber muerto en nuestro lugar en la cruz del Calvario y al tercer día haberse levantado de los muertos, haber resucitado. Él, Dios, con tanto amor hizo todo esto para que nosotros, los que no pudimos alcanzar la gloria de Dios, o la justicia de Dios, o la santidad de Dios, ahora podamos no alcanzarla, sino recibirla como un regalo de amor del Padre Celestial. Dice aquí en Romanos, a los que creen. No podríamos ser justos por nuestras propias obras supuestamente buenas, sino solamente por la justicia de Cristo que nos cubre a los que creemos en su Evangelio.
Es ver por fe a Cristo en la cruz. Verlo ahí en la cruz muriendo por mí. Es una muerte, un sacrificio personal. No solo lo hizo por aquellos, es que aquel que ha estado convencido en su corazón de que Jesucristo, aquel día cuando derramó su sangre, lo hizo en su lugar, esa persona con plena certidumbre dirá: aquel día mis pecados fueron borrados, Señor, y tu justicia ha venido a mí. Y yo por la fe, Señor, he recibido este amor y esta vida eterna que tú me regalas. El salmista estaba suplicando y estaba anhelando, realmente era esta justicia que se recibe por la fe solamente en Cristo Jesús. Por cierto, como es un anhelo, uno, es algo que en realidad lo puso el Espíritu Santo en la persona. Y dos, sin este anhelo por la justicia perfecta y santa y eterna de Dios, sin anhelar esto, realmente no podemos conocer la gracia de Dios. No podríamos realmente decir: vaya, qué alto eres, Señor, qué inalcanzable es tu justicia. Yo nunca podría alcanzarla, pero cuánto anhelo estar contigo. ¿Cómo has de salvar a un pecador como yo? Pues anhelo esto, Señor. Solamente a aquellos con este sentir que el Espíritu de Dios puso en sus corazones realmente pueden conocer esta gracia, este regalo que se recibe por fe. Esto era lo que parece que estaba experimentando este hombre. Este hombre parece más bien que luego de alabar la grandeza de la palabra del Señor y las grandes bendiciones de aquellos que viven conforme a la palabra del Señor, luego más bien parece que termina cayendo de rodillas, suplicándole a Dios también: por favor, Señor, vivir conforme a esa justicia. No es simplemente un: sí, Señor, me gustaría ser cristiano, se ve bien. Parece bien, parece algo muy bueno. No. Es conocer al gran Dios eterno y santo que nos salva por pura gracia. Conocer su gran amor y también su juicio y justicia. Precisamente porque se ha dado cuenta del perfecto, eterno, santo y altísimo estándar de Dios en la palabra. Es ver entonces por fe a Cristo en la cruz, es verlo morir por mí, porque más bien era yo quien merecía morir en esa cruz. Era yo. Es verlo vivo, ahora vivo. Cristo está vivo. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo está vivo. O sea, literalmente, Él resucitó. Algunos dicen: Cristo está vivo, Él murió en la cruz y ahora vive en mi corazón. No, Él vive en lo sublime de los cielos, en lo más alto de los cielos vive, con un cuerpo físico y glorificado, porque Él se levantó de la tumba. Es ver a Cristo vivo por fe. Y vivo también para mí, para darme junto con Él la vida eterna. Ojalá nuestros pecados que contra el Dios del cielo hemos cometido fuesen claramente visibles a nosotros también. Y ojalá veamos también su mano extendida de bondad hacia nosotros, ofreciéndonos la vida eterna
a través de Jesucristo. Esa justicia que para nosotros era inalcanzable, Cristo Jesús no fue que la hizo alcanzable. Él vino a traerla a los creyentes. Él vino a ponerla en los creyentes. Él vino a poner su justicia sobre nosotros y sobre Él nuestros pecados para sufrirlos en la cruz. Este hombre que anhelaba, parece que de rodillas y entre lágrimas, estaba anhelando eso, ser vestido de la justicia de Dios. Dios el Padre extendió su gracia y nos vistió de su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Es por fe. Pero, ¿tenemos esa fe? ¿Realmente creemos que no hay nada más que hacer para tratar de alcanzar la gloria de Dios más que confiar solamente en Jesús? Pues no hay nada más que hacer. Amén. Y a modo práctico, aún el Señor, a sus hijos redimidos que han sido vestidos de la gracia y de la justicia de Dios, aún sus hijos amados son llamados a obedecerle y andar conforme a sus mandamientos, precisamente para que Dios sea engrandecido en nuestras vidas y nosotros conozcamos más aún su sabiduría, la cual aplica en esta vida y en la eternidad. Porque su sabiduría es aplicable, es practicable, su sabiduría realmente se puede vivir, se puede experimentar a través de sus instrucciones y mandamientos que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que los que hemos creído estamos llamados a esta vida. Ya que hemos recibido la justicia, día con día anhelemos vivir en esa justicia. ¿Por qué no seguir suplicando como este salmista? Quiero, Señor, que mis pasos sean afirmados, sean enderezados. Corrígeme, Señor. Amo tu camino y quiero vivir conforme a él. Pues, ¿por qué? ¿Por qué otra cosa? Porque amo tu justicia. Te amo, Señor. Jesús dijo en Juan, dice, los que me aman guardan mis mandamientos. Me obedecen los que me aman. Confiamos entonces en que, así como son de altos la justicia y la santidad de Dios, que es imposible de alcanzar, también este Dios imposible de alcanzar nos ha alcanzado a nosotros a través de Cristo. ¿Confiamos en esto? ¿Creemos esto? Esa es la promesa que Él ha dejado a los creyentes. Que Él nos ha vestido de su justicia. Y no tenemos más que hacer, sino darle gracias a Él, como dice aquí, con rectitud de corazón. Darte gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos la vida eterna. Amén. Hermanos, en verdad, este salmo, desde la primera vez que intenté leerlo y estudiarlo, la marca que dejó en mí ha sido más bien desea el camino de Dios, deséalo. Date cuenta de que no vives conforme a Él, por lo tanto deséalo, ámalo. Jesús dijo, y este es de mis textos favoritos, Jesús dijo, quien quiera venir detrás de mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este más bien encontrará la vida. ¿Qué es más importante entonces? ¿Nuestra comodidad? ¿Nuestra concepción de lo que es justicia, de lo que es correcto? ¿O la palabra del Señor?
Estoy dispuesto yo a dejar mi comodidad y mi vida que es conforme a mí mismo, con tal de seguir el camino del Señor. Es anhelar, andar conforme al Señor. Pues aunque Él nos vistió de justicia, por gracia, por medio de la fe, precisamente va a producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a querer amar esto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro y Dios, Señor, en realidad no somos dignos ni siquiera de dirigirnos a ti. No somos dignos, Señor, de pararnos delante de ti. Más bien somos como aquel publicano que golpeaba su pecho y decía: ten piedad de mí, sé propicio a mí, yo soy un pecador. Señor, en verdad, Señor, tú has de condenar a los transgresores de tu ley, pues tu justicia no puede ser violada y tu juicio, Señor, ha sido dictado. Mi Señor, pero nosotros queremos andar conforme a ti, conforme a tu verdad, conforme a tu sabiduría, conforme a tu excelencia. Nosotros no somos tan excelentes, nacimos siendo pecadores. Perdónanos. Pero también confiamos que tú enviaste a Jesucristo justo para salvar a los pecadores, Señor, de los cuales yo soy el primero. Confiamos en esta salvación que es solamente por gracia, por medio de fe. Gracias, mi Señor. Gracias por habernos dado la vida eterna a través de Jesucristo. Queremos vivir para ti, Señor. No tenemos más, Señor, sino querer seguirte, querer ir en pos de ti. No existe otro motivo, Señor, en nuestros corazones más que perseguirte, Señor, a donde quiera que vayas. Tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Maestro. De ti depende nuestra vida, Señor, pues ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te pido, Padre Celestial, que salves a los que aún no te conocen, que tengas misericordia, Señor, y que extiendas tu bondad y tu gracia sobre aquel, Señor, que aún no la ha conocido. En este lugar, Señor, en esta colonia, Señor, te lo suplico, Padre nuestro. Sabemos que de ti dependen todas las cosas, entre ellos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.